Hoy te voy a contar algo que si lo aplicas puede transformar tu salud. Y además es barato, es rápido y está buenísimo. ¿De qué hablo? De los huevos. Sí, has oído bien, huevos. Y no voy a decirte que te comas uno al día. Voy a explicarte por qué comer 2 o incluso 3 huevos al día puede ser una de las mejores decisiones que tomes. Y tranquilo, si ahora mismo tienes en la cabeza el mito del colesterol, respira hondo. Porque la ciencia más reciente ha desmontado esa idea de que los huevos son malos para el corazón en personas sanas. Vamos a entrar en detalle y te prometo algo. Después de este vídeo, no volverás a mirar un huevo de la misma manera. ¿Qué hace al huevo tan increíblemente especial? Pues mira, cuando comemos carne o pescado, básicamente estamos comiendo músculo. Simple. Pero un huevo es otra historia. Un huevo es literalmente un proyecto de vida. Un sistema biológico completo, con todo lo necesario para crear un organismo desde cero. Solo eso ya debería darte una pista de su poder. Su proteína es de altísima calidad. De hecho, tiene uno de los mejores valores biológicos que existen. Esto significa que tu cuerpo la aprovecha al máximo. Es súper eficiente para construir y reparar tejidos. Pero la magia no termina ahí. El huevo tiene algo que la carne no te da. Un equilibrio perfecto entre proteína y grasa de alta calidad, que tu cuerpo puede usar como una fuente de energía mucho más estable y eficiente que los carbohidratos. Ahora vamos a la lista de nutrientes que convierten el huevo en un verdadero superalimento, pero te lo voy a explicar fácil. Primero, y para mí el más importante, la colina. Este es uno de los nutrientes más infravalorados que existen, pero es fundamental para tu hígado, para tu cerebro, para tu memoria y hasta para reparar tu ADN. Y adivina qué, los huevos son una de las mejores fuentes de colina que puedes encontrar. Y eso no lo digo yo, lo dice la evidencia científica más sólida. Segundo, la luteína y la zeaxantina. Piensa en ellos como los guardianes de tus ojos y tu cerebro. Son 2 antioxidantes potentísimos que protegen tu retina del daño de la luz azul de las pantallas y de la luz ultravioleta. Además, se asocian con una mejor función cognitiva, es decir, un cerebro más ágil. ¿Dónde están? Pues en la yema. Y están en cantidades que de verdad marcan la diferencia. Tercero, el trío de vitaminas A, D y K2. Tienes retinol, que es vitamina A para tu piel y tus mucosas. Tienes vitamina D, importantísima para tu sistema inmune. Y tienes vitamina K2, la gran desconocida, que se encarga de dirigir el calcio hacia tus huesos y no hacia tus arterias, protegiéndote así de la calcificación arterial. Y todo esto, todo este poder nutricional en un alimento que cuesta apenas unos céntimos. Me parece alucinante. Vamos ahora a lo que probablemente más te preocupa: el colesterol, el corazón, el riesgo cardiovascular. Este es el punto donde los investigadores han hablado alto y claro. Para la inmensa mayoría de personas sanas, el consumo de huevos no muestra ninguna asociación con un mayor riesgo cardiovascular cuando forman parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Se han hecho metaanálisis gigantescos con más de 1.700.000 personas que concluyen que comer un huevo al día es perfectamente seguro. Y revisiones científicas aún más recientes afirman que el riesgo no aumenta de forma significativa en la mayoría de la población, incluso con consumos mayores. La vieja idea de que el colesterol de la dieta se convierte directamente en colesterol en tu sangre ya no se sostiene. Tu cuerpo regula su propia producción de colesterol y para la mayoría, comer más colesterol dietético simplemente significa que el hígado produce menos. Ahora bien, un matiz importante: si tienes diabetes o una enfermedad cardiovascular ya establecida, lo prudente es que consultes con tu médico. En estos casos, los estudios son más heterogéneos y es mejor personalizar la recomendación.
Pero para el resto de la población, el mito de que los huevos suben el colesterol y te da un infarto ha quedado científicamente obsoleto. Entonces, 2 o 3 huevos al día. ¿De verdad es una buena idea? Pues sí. Siempre y cuando tu alimentación general sea buena. No sirve de nada comer 3 huevos al día si lo acompañas de pan blanco, bollería industrial o los fríes en aceites vegetales refinados o requemados. El contexto lo es todo. Si tu dieta se basa en comida real, entonces los huevos se convierten en una herramienta nutricional de primer nivel. Ahora bien, hay un detalle importante que no podemos pasar por alto: el tipo de huevo. No todos los huevos son iguales. En el supermercado verás varias opciones. Los más baratos son los de gallinas en jaula. Nutricionalmente no están mal, pero el bienestar animal es muy pobre y su perfil de grasas es menos interesante. Un poquito por encima están los huevos de gallinas criadas en el suelo. Están mejor, pero siguen viviendo en interiores, hacinadas, sin acceso al exterior. Y luego, en la cima de la pirámide, están los huevos de gallinas camperas o de gallinas que pastan en libertad. Estos son sin duda los mejores en calidad nutricional. ¿Por qué? Pues porque las gallinas se mueven, comen bichos, hierba, toman el sol, y esta variedad en su dieta se traduce directamente en un huevo con un mejor perfil de grasas, más omega 3, más vitaminas y más micronutrientes. Si puedes permitírtelos, elige esos. Y si no puedes, no te preocupes. Incluso los huevos más convencionales y baratos siguen siendo infinitamente mejores que la mayoría de las proteínas procesadas que encuentras en el supermercado, como las salchichas o los embutidos. Ahora te voy a dar unos trucos de cocina para que aproveches aún más todos estos increíbles nutrientes que hemos visto. Primero, combina los huevos con rúcula o cualquier verdura de hoja verde. La grasa de la yema actúa como un vehículo y multiplica hasta por 9 la absorción de los fitonutrientes liposolubles de las verduras. Es una combinación perfecta. Segundo, añade cebolla y pimienta negra a tus revueltos o tortillas. La pimienta negra potencia la absorción de los carotenoides, como la luteína y la zeaxantina de la yema de huevo. Tercero, si es temporada, acompáñalos con tomates. El licopeno del tomate es uno de los antioxidantes más potentes para tus arterias y tu cerebro, y se absorbe mucho mejor con la grasa de la yema. Cuarto, la cocción importa, y mucho. Apuesta por cocciones suaves, un revuelto cremoso, un huevo poché o un huevo a la plancha vuelta y vuelta con la yema líquida. Si cocinas de más la yema hasta que se pone gris, estás oxidando el colesterol y perdiendo nutrientes valiosos. Quinto, para cocinar, usa siempre aceite de oliva virgen extra. Huye de los aceites de semillas refinados y por favor te lo pido, no tengas miedo a la yema. En resumen, los huevos son un alimento increíblemente denso, completo, nutritivo, versátil y accesible. Son una de las mejores combinaciones de proteína, grasa y micronutrientes que nos ofrece la naturaleza. Si tu salud está bien y tu alimentación es buena en general, incluir 2 o 3 huevos al día en tu dieta puede tener muchísimo sentido para mejorar tu energía, tu función cerebral y tu salud en general. Y si tu presupuesto es más ajustado, recuerda que hasta los huevos más baratos del supermercado siguen siendo una buena opción y muy superior a muchos otros alimentos. Ahora me encantaría saber de ti. Si este contenido te ha servido, déjame un comentario. ¿Cuántos huevos comes tú al día? ¿Y cuál es tu forma favorita de prepararlos? La mía es poché, hervidos 5 minutos y luego puestos en hielo. Se queda la yema líquida.
Me encantará leer tu opinión en los comentarios y si lo haces con la frase adoro los huevos, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Veamos ahora el comentario más votado del vídeo en el que os hablaba sobre cómo tu charla mental puede arruinar tu vida sin que lo notes. Que si no lo has visto todavía, no sé a qué esperas. Haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva para verlo después. Y lee los comentarios. Porque el comentario más votado fue el de Josep Verastegui, que nos dice: no te preocupes, todo irá bien. Aquí estoy para ayudarte. Qué frase tan llena de ternura, Josep. Era justo lo que pedía en el vídeo. Gracias por compartirla. Pero es que hoy tengo que decir que hay otro más, porque este también era muy chulo. Leona Bailey, que decía: soy amor, me acepto y me quiero. Que me parece una frase poderosísima, pues cuando la dices, refuerzas tu amor propio. Gracias de corazón por compartirla. Si el vídeo te ha parecido útil, por favor dale me gusta, compártelo con alguien a quien creas que le pueda servir. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Por supuesto, recuerda que siempre debes consultar con tu médico o profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento o suplemento, ya que cada persona es diferente. Este vídeo tiene solo fines informativos y educativos, así que centra tus comentarios en cómo mantener una buena salud. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver el vídeo Tu charla mental puede arruinar tu vida sin que lo notes. Ves al vídeo y lee los comentarios y luego si quieres dejas uno.